buenas noches, Casa de Dios, Adoración Eterna. Muy buenas noches. Sean todos muy bendecidos. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que comparte con nosotros. Qué bueno que has tomado en serio este tiempo de un encuentro con la palabra, como cada miércoles, un encuentro con la palabra de Dios. Es un tiempo que en verdad no tiene desperdicio, es un tiempo que debemos aprovechar porque es importante que aprendamos a vivir por la palabra y con la palabra. Ella nos va a ayudar en tiempo de crisis. En ella encontramos una salida a los problemas, en ella encontramos una salida a la enfermedad, en ella encontramos la forma de pelear, de vencer en este tiempo de guerra, para hacer guerra espiritual, la palabra como arma de guerra. Es importante que tú entiendas que este tiempo tiene un gran valor. Así que cuando entres, dale like, dale dedito arriba, dile estoy aquí, gloria a Dios, aleluya. Pero una cosa importante, no dejes de compartir. Comparte con todo tu contacto, envía este like, este link a muchas personas para que ellos también aprendan sobre la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con el libro de Apocalipsis que iniciamos el miércoles pasado en este encuentro con la palabra de Dios. Dimos un recuento sobre lo que es el Apocalipsis, cómo fue escrito, cómo fue la revelación, cómo Juan, el apóstol Juan, que es quien escribe este libro, fue que recibió esta revelación, cómo la recibió, en qué condiciones. Todo eso está en el mensaje anterior, búscalo, estamos ahí, está ahí en la misma página, para que tú puedas entender de dónde inicia este libro de Apocalipsis, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, y sobre todo que muchos no han leído este libro, muchos no lo comprenden, no lo entienden, o están preocupados porque tienen temor. De hecho, hay gente que dice, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Eso no es bueno, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para llevarte a tener una conciencia clara de tu propia vida. Es ella misma la que te va a hacer discernir, entender. Ella misma te va a dar la revelación. Toda la palabra de Dios, porque es una espada de doble filo que penetra en el alma, en el espíritu. Ella va a llevarnos a nosotros, nos va a corregir, nos va a llevar a saber entre el bien y el mal, a saber caminar correctamente, a tomar las decisiones correctas. Esto es la palabra de Dios. Así que anímate, invita a otro y toma lápiz y papel. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2. El capítulo 2 le habla a las 7 iglesias. Inicia los mensajes de las 7 iglesias. Ya lo vimos en el capítulo 1 cuando decíamos que cuando habla de las 7 candelabros se refería a las 7 iglesias, y cuando habla de las 7 estrellas se refiere a los 7 ángeles de cada iglesia, o sea, de las 7 iglesias. Así que es importante que tú te pongas en la sintonía y te conectes en lo que estamos enseñando. No solo conectarte al Facebook Live, sino conectarte con la palabra. Tómate un tiempecito para que estudie el mensaje del miércoles pasado y así tú puedas enlazar el estudio, porque es un estudio que promete una gran sabiduría, promete una gran revelación y una gran transformación para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que iniciamos y le damos gracias al Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está ahí conectada. Gracias por cada persona que se va a conectar. Gracias por cada persona que va a recibir este mensaje. Gracias por cada persona que hoy, en el ahora, en el aquí y ahora, va a abrir su corazón para recibir a Cristo y empezar a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por los mensajes. Gracias por tu palabra. Gracias
por este libro de instrucciones, esta biblioteca de instrucciones que nos dejaste. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y porque tu palabra es eficaz. Es viva porque seguimos a un Dios vivo, un Dios que nos da un rema cada día. Y es eficaz porque en ella encontramos la solución a todos y cada uno de los problemas de los hijos de Dios, del mundo, de todas las personas que han decidido creerte, que han decidido elegirte, abrir su corazón, porque tú nos amaste primero, tú nos elegiste primero y nosotros solo abrimos nuestro corazón y te decimos que sí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que iniciamos nuestra lectura en el capítulo 2. Estoy leyendo en la NBI, Nueva Traducción Viviente. Por el tipo de lenguaje que tiene, es un lenguaje más simple, más sencillo, sobre todo en este libro de Apocalipsis, que es un libro de revelación. Recuerda, ese es el libro de la revelación, eso es lo que representa, eso es lo que significa, el libro de la revelación de Jesucristo. Así que iniciamos nuestra lectura con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Si entraste ahora, pues búscalo y conéctate con esta palabra, con esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Y dice así, ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Es importante decir aquí que Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Era una ciudad grande, era una ciudad importante, pero era un centro, era la ciudad donde estaba el centro de adoración a la Artemisa, la diosa Artemisa. Esa es la misma diosa Diana. Recuerden que tenían el templo de la diosa Diana. Recuerden cuando estudiamos en Corintio que las mujeres que se convertían servían en ese templo y todas esas cosas que enseñamos en el libro de los Primera y Segunda de Corintio. Entonces, esta era una ciudad que tenía una gran adoración a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Entonces, era un momento crítico y en el tiempo y en el momento en que se escribió este libro de Apocalipsis, en el momento en que se fue revelado. Amén. Era un centro comercial muy estratégico y era un gran puerto. O sea que Éfeso era una ciudad muy importante para ese momento, donde había un gran comercio también. Entonces, este mensaje que Jesucristo, el ángel, le ha presentado al apóstol Juan en esa isla donde él estaba, o sea, lo habían enviado como un castigo para que no siguiera enseñando el mensaje de Jesucristo. Pero lejos de él detenerse, lejos de desanimarse, lejos de tirar la toalla, como decimos nosotros propiamente en nuestro lenguaje común del mundo, tirar la toalla, el apóstol se empoderó porque recibió una revelación como nunca antes y fue justamente el libro de la revelación, el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Y el mensaje que se le envió a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, dice de la siguiente manera: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Acuérdense, las 7 estrellas eran los 7 ángeles de las 7 iglesias. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo, incluso, déjeme decirle, aquí habla el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Jesucristo. Es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, en lo que tiene la Biblia con negro y rojo, todo este mensaje de las 7 iglesias está escrito en letras rojas. En el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito en letras rojas es cuando Jesús está hablando. Aquí está hablando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo, un solo Dios. Todo está en la letra roja y dice
Continúo diciendo, verso 2. Yo, de todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no tolera a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstol, pero no lo son. Ha descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Qué interesante que este mensaje a la iglesia de Éfeso inicia con un reconocimiento. Si nosotros nos vamos a la Reina Valera, vamos a ver que en la Reina Valera tiene términos como yo conozco tus obras, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente y no ha desmayado. Son sinónimos, es lo mismo. O sea, fíjate, le reconoce, número uno, ha tenido paciencia. O sea, no se ha desesperado, no se ha adelantado al tiempo de Dios. Ha ido caminando en el proceso paso a paso. Dice, reconoce el arduo trabajo. Yo quiero decirte algo, la importancia de que nosotros entendamos estos mensajes a las 7 iglesias. Y es que las iglesias somos nosotros. Todos los diferentes templos, diferentes iglesias, lo componen nosotros, los creyentes. Tú y yo somos la iglesia. Así que cuando este mensaje va a la iglesia, no va al templo físico, no va a casa de Dios, adoración eterna, como un templo. Va a cada uno de nosotros que convergemos en el mismo punto y formamos la iglesia de Dios en este tiempo. Nosotros, lo de casa de Dios, adoración eterna, cada uno de nosotros es la iglesia. Así que te está diciendo a ti y te está diciendo a mí, este mensaje nos lo está diciendo a nosotros. Recuerda, no es al templo, no es al lugar físico, no es a lo que es el nombre, lo que es la casa, en el caso de nosotros, en otras iglesias se llama iglesia. No, es a lo que habitamos en la iglesia. Amén. Así que, continuamos. Dice, yo sé que ha tenido paciencia. Reconoce el arduo trabajo de la iglesia en Éfeso. Y tú puedes llevarlo, transportarlo aquí, o sea, traerlo aquí, el tiempo de hoy. Y reconocer y analizar y pensar si realmente nosotros podemos recibir esta aprobación, si hemos sido pacientes, si hemos tenido un arduo trabajo, si no hemos desmayado, no nos hemos desanimado, no hemos claudicado, no hemos caído en la parte baja de las olas, como dice Santiago, como las olas del mar, una vez arriba, otra vez abajo. Amén. Porque estas características demuestran el carácter y la madurez del creyente. Y si vamos a ver en todo lo que es el contexto de la iglesia de Éfeso, hablaba del carácter de esta iglesia, hablaba de la madurez que esta iglesia había alcanzado y había adquirido. Y continúa diciendo, otra de las cosas importantes que dice es que ha reconocido a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Le ha descubierto y te ha dado cuenta que son unos mentirosos. Acuérdense que desde los libros anteriores que hemos estado hablando, del libro de Primera, Segunda y Tercera de Pedro, y Segunda de Pedro, desde el primero, segundo y tercera de Juan, y en el libro de Santiago, hemos estado hablando de lo que la palabra enfatiza mucho, y es los falsos profetas, los falsos maestros, los que enseñaban algo contrario a lo que enseñó Pablo, a las enseñanzas paulinas, a lo que es el evangelio puro y sin mancha, sin contaminación y sin mezcla, el evangelio de Jesucristo. Esos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas se levantaban en contra de la verdad de Dios, y a esta iglesia se les reconoce, a la iglesia de Éfeso, que ha descubierto los mentirosos y no se ha dejado arrastrar por ellos. Fíjate que le dice, ha puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.
has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir, Señor, gloria a Dios, porque yo estoy en ese rango de característica y de reconocimiento de lo que estoy haciendo en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, para y por el reino de Dios? Aleluya. Y continúa el verso 4 diciendo, pero tengo una queja en tu contra. Esta parte es importante porque es algo que pasa muy común en nosotros, la iglesia de Dios. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Quiero recordar que el apóstol Juan en su primera, segunda y tercera carta, al igual que el apóstol Pedro en su primera y segunda carta, habla mucho del amor que nosotros debemos tener entre hermanos. Esa convivencia, esa preocupación, ese no ser indiferente ante la situación. El hermano Manuel está interno en el Mocoso Puello, está ahí porque hay buenos médicos y el pie que él tiene es un pie que está en muy malas condiciones y ha subido mucho en cuanto a la hinchazón, a la inflamación, a lo que es tiene, le están dando antibióticos porque tiene una gran infección. Todas estas cosas lo llevaron a que lo hemos internado en el Mocoso Puello. Y este hombre, ese es nuestro hermano, ese es nuestro prójimo, en estos momentos es cuando debemos mostrar el amor de Cristo en nosotros. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo, el que ayuda a su hermano, el que ora por su hermano, el que está pendiente de su hermano, el que lo ayuda en todas las cosas. Bendecimos a los hermanos que han estado yendo, que han estado ahí, que han estado con él, que han estado amaneciendo con él. Gloria a Dios porque están demostrando el verdadero amor. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, es un área de hombre y deben estar hombres. Así que estoy hablando al Ministerio de Hombres de Impacto. Este es el momento de impactar la vida de nuestros hermanos e impactar la vida de nuestro hermano Manuel. Así que gloria a Dios por este entendimiento de que necesitamos amar a nuestros hermanos, porque el que no ama a su hermano no ama a Dios, es lo que nos enseñaron los apóstoles en los libros anteriores que estudiamos. Por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante que te conectes en estas enseñanzas, en estos estudios, porque vamos descubriendo nuestras fallas, nuestras debilidades, pero a la vez vamos reforzando lo que nos hace débil para ir madurando en el carácter de Cristo en nosotros. A través de la palabra de Dios nos vamos formando y transformando a la medida de Dios. Y gloria a Dios por lo que sí están conectados siempre, lo que sí en verdad vienen a buscar esa revelación, esa enseñanza cada miércoles en este encuentro con la palabra. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, en la Reina Valera te dice, porque has perdido el primer amor. Estoy en el verso 4, en la Reina Valera pues me habla del primer amor. Aquí te dice, en esta versión dice, pero tengo, ¿verdad? No me amas como al principio. ¿Por qué te decía que era un punto importante aquí? Porque al pasar el tiempo es un punto de debilidad en los creyentes hijos de Dios, perder el primer amor. Y déjame decirte, esto es importante porque cuando pierdes el primer amor, pasan dos cosas. Número uno, te hace más indiferente, te hace más indolente, pero lo más importante es que cambia de lugar a Dios en tu corazón. Porque cuando pierdes el primer amor, cuando empiezas a enfriarte, cuando empiezas a darle menos importancia a las cosas del Señor y del reino de los cielos, entonces empiezas a darle importancia a otra cosa. Es como un lugar que tú empiezas a desplazar y dejarlo vacío y otra cosa viene y ocupa ese lugar. Cuando Jesucristo es el centro de tu corazón, tú te vas a mantener en ese primer amor.
Pero cuando tú dejas mover a ese primer amor y lo vas desplazando a otro lugar, hay otra cosa que va a ocupar el primer amor. Y ese lugar es solamente de Dios. Cuando tú desplazas a Dios o lo combinas con otras cosas, pone a alguien en el centro de tu corazón. Estuvimos predicando de eso en semanas pasadas, de quién ocupa el centro de tu corazón, que tiene que ser Dios. Por eso es importante que tú revises tu primer amor, que tú revises el lugar que Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están ocupando en tu corazón, en tu alma. Fíjate que a esta iglesia, una iglesia donde el comercio, donde había un gran movimiento, donde había mucha adoración a dioses ajenos, también estaba, no solamente estaba la diosa Diana, el Señor la reprenda, también estaba Balaán, estaban los Baales, ¿no? Los dioses de Balaán, que eran dioses que también iban en contra del Evangelio de Jesucristo. Y en medio de esta situación, en la iglesia empezó a enfriarse. Y yo me imagino, porque no está en la palabra, no está escrito en la Biblia, yo me imagino que oyendo tantas cosas y tantas corrientes contrarias y tantas de palabras de desánimo, palabras de desaliento que llegaban a la vida de la iglesia de Éfeso. Pero además de eso, combínalo con la productividad, con el mundo, mezclado con la prosperidad, con el comercio y con todo lo que representaba una ciudad tan importante como Éfeso en Asia Menor, era la ciudad más importante, como dijimos al inicio. Es posible que ellos empezaran a descuidar, porque fíjate que inicialmente dice no ha desmayado. ¿Y qué es no desmayar? Me gustaría que escribiera ahí un comentario sobre lo que significa no desmayar. Escribe ahí, ¿qué tú entiendes por no desmayar? ¿Cuándo un hijo de Dios no desmaya? ¿Cuándo un creyente no desmaya? Escríbelo. Quiero ver tus comentarios, quiero ver tu aporte, porque tenemos que hacerlo interactivo, donde tú vas a recibir revelación ahí donde estás y puedes compartirlo con todo lo que estén en la red en este momento, todo lo que estén conectados, y podemos nutrirnos, alimentarnos y ser fuente en los unos de los otros, porque ese es el propósito de Dios cuando habla de que nos amemos los unos a los otros, que nosotros nos busquemos y nos consideremos los unos a los otros, nos ayudemos y nos levantemos los brazos en los momentos de dificultad. Gloria a Dios. Entonces, habla de perder ese primer amor. Dice, estoy en el verso 5, mira hasta dónde has caído. Wow, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Gloria a Dios. Y quiero detenerme aquí. ¿Qué es las obras que hacías al principio? Evangelizaba, hablaba de Dios, hablaba de su palabra, hablaba de los testimonios, estaba siempre buscando el testimonio, hablaba a tu compañero, hablaba a tu vecino, hablaba en la guagua, en el taxi, en el tren, le decía al que estaba a tu lado, tú conoces a Jesucristo, le contaba tu experiencia. Mira, tú no tienes que convertir a nadie. Escúchame bien. ¿Y tú sabes por qué? Porque quien convierte es el Espíritu Santo. Quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Tú solamente entrega la palabra y el Espíritu Santo se encarga de abrir el corazón, de tocar el corazón de esa persona y entonces pueda entregarle su vida a Jesucristo. Y tú haces dos cosas. Le habla de tu testimonio. Entonces, ay, es que yo no conozco tanto la Biblia. Claro, porque no la lee, pero vaya. Si entras a los estudios, vas a conocer más. Pero vamos a suponer que no conoce. No le hables entonces de lo que no conoce. Háblale de lo que sí conoce. ¿Qué conoce? Conoce el amor y el poder de Dios en tu vida. Tienes un testimonio de cómo te convertiste. Tienes un testimonio de cómo fue cambiando tu vida, de cómo fue transformada. Eso sí tú lo conoces. Háblale de eso a las personas. Vuelve a hacer las cosas que hacía al principio, le decía a esta iglesia. Levántate, arrepiéntete, vamos, vuelve
vuélvete a mí, le dice el Señor, vuélvete a mí, vuelve a hacer las cosas que hacía al principio, porque me amabas tanto, no estabas en el centro de tu corazón, yo era tu primer amor, era lo más importante en tu corazón, y ¿sabes qué? Tú le hablabas a los demás de lo que yo estaba haciendo en tu corazón, de lo que yo estaba haciendo en tu vida, de cómo yo estaba transformando tu vida, tú se las contabas a los demás, tú le hablabas a los demás, entonces tú solo tienes que hacer eso, hablarle a los demás de lo que sí ya tú conoces. Y número 2, hacerle la pregunta. ¿Tú también quisieras recibir a Jesucristo? Y te va a haber 2 respuestas. Una que te va a decir que sí, sin titubear. Y la otra que te va a decir, bueno, tal vez, quizás, más adelante, no estoy preparado. Es la misma respuesta, es un no. Y tú simplemente le puedes decir, no tienes que estar preparado, deja que Jesús haga lo que tú le permitas hacer en tu vida. Simplemente, tú no tienes que hacer nada. Pero, gloria a Dios, es lo que nos está diciendo aquí. Vuélvete a mí, haz las obras que hacías al principio. Dice, y si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar entre las iglesias. Ay, Dios mío. Dios no libre de que nos quiten nuestro candelabro. Dios no libre de que nos quiten el lugar que tenemos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, para ir al reino de los cielos. Escúchame bien, el reino de Dios somos nosotros, pero hay un reino que es el reino de los cielos. Cuando yo te hablo del reino de Dios, te hablo de todo el lugar que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y el reino de los cielos es el lugar a donde nosotros queremos ir. Sí permanecemos, pero dice arrepiéntete y vendré, o si no, vendré a quitar tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tiene esto a tu favor, escúchame bien, mira que cómo le dice. Odias las obras malvadas entre las iglesias, pero tienes esto a tu favor, repito, odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Estos eran hombres malvados que iban en contra de la iglesia, iban en contra de la palabra de Dios. Ellos perturbaban a la iglesia tanto de Éfeso como a la iglesia de Pérgamo. Perturbaban constantemente las iglesias. Eran las personas que, wow, le decía al principio, las que lo desanimaban, las que desalentaban, los que le decían cosas contrarias y que siempre estaban ahí yendo en contra de lo que ellos hacían, perturbándolo, atacándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran esas personas. Entonces, fíjate que Dios dice, pero ok, es verdad que te has enfriado, es verdad que has dejado de hacer las cosas que hacías al principio, pero tienes a tu favor, ¿sabes qué? Que no te ha dejado contaminar, que no te ha dejado mezclar, que no te ha dejado arrastrar por el mundo, ha permanecido, no has desmayado. Eso tiene a tu favor, dice la palabra. Y en el verso 7 dice, todo el que tenga oído para oír. Me gusta que Jesús siempre, inclusive los mensajes que Jesús y las parábolas que Jesús le hablaba a sus discípulos y al pueblo y sobre todo a sus discípulos, y cuando le decía una parábola, le daba una enseñanza, y le decía, el que tenga oído para oír, que oiga. Aquí le dice, y terminan así, todo el que tenga oído para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A todos los que salgan vencedores, escúchame bien, si tienes oído, oye. Oye lo que el Espíritu de Dios te está hablando en esta noche. Oye lo que el Espíritu de Dios te habla a través de estas enseñanzas. Oye lo que el Espíritu de Dios te dice a través de su palabra, que es viva y es eficaz. No tiene desperdicio. Si tienes oído, oye lo que el Espíritu dice. Pero escúchame bien. El que venciera hasta el final, dice. El que salga vencedor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el que salga vencedor? El que haya alcanzado la salvación. El que esté en el camino de la salvación, pero al final la alcance. Al final salga vencedor, es lo que está diciendo.
¿Qué le va a suceder a los que salgan vencedores? ¿Qué le va a suceder a los que alcancen la herencia de la salvación en el reino de los cielos? Recuérdate que lo estuvimos estudiando. Este es un camino para llegar a alcanzar esta herencia y sentarnos junto con Cristo y poder ser heredero, coheredero con Él del reino, de la herencia que está en el reino de los cielos. Dice el que venciera, el que llegara al final, el que pueda salir vencedor. Dice que le daré, escúchame bien, del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dios mío, mi alma te alaba. Recuerda aquel árbol que dice en Génesis, que era el árbol del bien y del mal, que era el árbol de la vida, que era el árbol que estaba ahí, y que al final dice que iba a poner que puso una espada alrededor del árbol con querubines. No vaya a ser cosa que el hombre comiera de este árbol, que es el árbol de la vida, y quisiera, y entonces fuera eterno, o sea, fuera inmortal. Lo dice en Génesis. Entonces, ¿qué me promete en Apocalipsis? Que si yo venzo hasta el final, que si tú vencieres hasta el final, si tú salieras vencedor, si al final del camino tú llegas al reino de los cielos, te gana tu herencia, que es la salvación eterna, que ya por gracia la tenemos disponible, pero tenemos que perseverar para alcanzar y salir vencedor. Él nos promete, como le prometió a la iglesia de Éfeso, que nos dará del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Esto es hermoso y vale la pena. Vale la pena continuar, vale la pena seguirnos esforzando. Vale la pena seguir trabajando. Vale la pena restaurar, reconquistar el primer amor. Vale la pena mantener a Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el centro de tu corazón, porque el Espíritu de Dios te está hablando. Aleluya. Verso 8. El verso 8 le está hablando, este es un mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y dice de la siguiente forma, es importante que nosotros podamos conocer que esta iglesia está en este lugar, en la iglesia de Esmirna. Te voy a dar algunas reseñas que tenemos en esta iglesia. Es un puerto importante que se controlaba a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. Nosotros vamos a ver, en la medida que vayamos viendo todas las iglesias, y si vemos, podemos ver el mapa, cómo estaban colocadas. Ellas estaban colocadas a continuación. O sea, la distancia entre una iglesia y otra era una iglesia aproximadamente promedio. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces estamos en la iglesia de Esmirna, y nos dice que era la presencia del culto imperial romano, contaba con ese culto imperial romano. Eran las dificultades que estas iglesias tenían que enfrentar, porque eran ciudades, ¿verdad?, importantes y que estaban dentro del comercio también, y tenía la presencia, en el caso de esta iglesia, del culto imperial romano y de una gran población judía que hacía difícil la vida para los creyentes en Esmirna. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias de las 7 de Cristo que no se les reprocha de una manera cosas, y lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice la iglesia de Esmirna. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Recuerda que esto se lo está entregando directamente al apóstol Juan, como lo vimos la semana pasada. Entonces, todo lo que Juan escribe, dice la palabra, que lo escribió textualmente. O sea, ni le quitó ni le añadió. Lo escribió de una manera auténtica, textualmente. Lo que él recibió, así mismo lo escribió.
Por eso fíjate que le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna, porque él le está diciendo que escribe esa carta. Él no, y fíjate, me gusta que el apóstol Juan pudiera empezar a escribir diciendo, escribo esta carta a la iglesia Esmirna porque taca, taca, etcétera. No, dice, lo pone en un mandato que le están dando y le escribe exactamente como se lo dijeron. Dice, escribe esta carta, es un mandato que le están dando al apóstol Juan, al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Quién es aquel que fue el primero y el último y que estaba muerto y que ahora vive? Te hago esa pregunta, quiero que me la conteste ahí. Sé que la sabes, pero tengo que foguearte, ¿verdad? Para ver si estás en esto, si estás entendiendo. ¿Quién es el que fue primero y fue último? Estaba muerto y ahora vive. Escríbelo en los comentarios. Gloria a Dios. Que estaba muerto y ahora vive. Verso 9. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico, escúchame bien. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judío, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. La sinagoga está aquí, hace una referencia a la sinagoga, que es el lugar de culto, el lugar de servicio, lugar donde se reunían a escuchar, a leer el rollo. Fíjate que ellos dicen, su sinagoga es un lugar, es la sinagoga de Satanás. O sea, a quien ellos tienen en su corazón es a Satanás, en otras palabras. No tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlo a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrente a la muerte, te daré la corona de vida. Quiero detenerme aquí porque esto es muy importante. Fíjate que primero le dice que aquellos que se le oponían, ellos lo han enfrentado como a Dios le agrada. No se han dejado insinuar, no se han dejado contaminar, no se han dejado arrastrar por aquellos que le hacían frente y que le provocaban sufrimiento. Quiero llevarte a recordar cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha requerido o te ha reclamado, depende de la versión, el término, para que seas zarandeado. Fíjate que Jesús le dice, te ha pedido para ser zarandeado, pero además le dice, y yo he orado por ti. O sea, no le dice, yo he peleado para que tú no seas zarandeado. No. Oro por ti para que tú resistas, estoy parafraseando, para que tú resistas la prueba. Porque es necesario, como nos decía el apóstol Pedro, que vamos a sufrir por un poco de tiempo. Aquí dice 10 días. 10 días podrían ser, en algunos teólogos piensan que esos 10 días son 10 épocas o 10 periodos diferentes, pero probablemente eran justamente 10 días o una manera de explicar el tiempo preciso, que no necesariamente eran 10 días, sino un tiempo ya preciso, ya un tiempo entendido, un tiempo ya marcado, que iban a sufrir porque Satanás lo había reclamado. Satanás iba a entrarlo en una prueba. Habían reclamado, mira, esa iglesia, tú la ves muy bien, estoy aquí, ¿verdad? Imaginándome, cuando se va a la corte, nuestros acusadores, por eso dice, acuérdate que Apocalipsis dice que el que nos acusaba de día y de noche ya no nos acusará más cuando sea enviado al lago de fuego. Por eso es que tenemos que entender y aprender sobre el libro de Apocalipsis de las cosas que van a suceder en el tiempo postrero. Ahora bien, dice que Satanás lo va a meter en prueba. O sea, voy a leerlo textualmente, como dice aquí. Estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel. Es lo mismo que decir, para ponerlo a prueba.
Literalmente no es que lo iba a coger, iba a agarrarlo y lo iba a meter en una cárcel física. Las cárceles físicas pudieran ser difíciles, pero te voy a decir algo, las cárceles espirituales son peores. Pero lo importante y la buena noticia de esto, que esto se discierne con el espíritu y se trabaja en el mundo espiritual. Dice, Satanás lo va a meter, alguno de ustedes lo va a agarrar. ¿A quién? Yo no sé, constantemente le está reclamando. Y probablemente va a meter a prueba mayor a aquellos que hayan encontrado legalidad, pero se le ha permitido porque Dios lo está permitiendo, porque es necesario que pasen por algunas pruebas. En otras palabras, dice, lo va a meter, ¿verdad?, en cárcel. Dice, pero no tengan miedo. No tengan miedo. Algunos de ustedes, ¿verdad? El diablo meterá a algunos de ustedes en cárceles para ponerlo a prueba y sufrirán por 10 días. Pero no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. Es lo que me dice la palabra y es lo que veíamos el domingo cuando enseñábamos la guerra con la palabra de Dios. Tú tienes los recursos y nosotros sabemos, porque la palabra me dice, y lo vimos en Isaías 54, que él dice, yo estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré, y te agarraré o te tomaré de mi mano derecha. En medio de la prueba, Dios está con nosotros y nos va a fortalecer. Y Santiago dice que él nunca nos va a permitir una prueba mayor que la que nosotros podamos soportar. Yo no sé la prueba por la que tú estás pasando, pero tú has dicho que tú no la aguantas, que tú no puedes con esa prueba, o que tú no puedes con esa situación. Porque muchas veces no lo vemos como una prueba, lo vemos como una situación, como una circunstancia. Pero en verdad es una prueba. Y tú has dicho que tú no puedes con esa prueba. Y déjame decirte que tú sí puedes, porque no es con tus fuerzas, son con las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos promete que va a estar con nosotros, va a sostener nuestro brazo, va a tenernos agarrados con su mano derecha, no nos va a dejar caer. Y no te va a dar más prueba que la que nosotros podamos soportar. No te va a dar más prueba que la que tú puedes soportar. Así que en esta prueba, lo único que tú tienes que hacer es no pelear con la prueba, no luchar en contra de la prueba. Ríndete a Cristo, ríndete a los pies de Jesucristo y dile, enséñame, muéstrame qué debo aprender en esta prueba. ¿Cómo debo madurar mi carácter? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo moverme? ¿Cómo debo decidir en tiempo de dificultad? Es lo que tienes que hacer y vas a salir más pronto. Probablemente aquí le dice 10 días. También lo podemos ver y recibo esto de parte de Dios, mi alma te alaba. Probablemente le está diciendo, va a ser un tiempo X. Ahora, de ti va a depender si van a ser 10 días o si van a ser 10 meses o si van a ser 10 años. Creo y entiendo por el Espíritu que es lo que el Espíritu estaba hablando a esta persona y es lo que el Espíritu de Dios te está hablando a ti. Esas pruebas serán por 10 días. Va a depender de ti mismo y de tu actitud ante esta situación, ante este momento, ante este cambio de nivel, ante esta prueba. Si serán 10 años, si serán 10 meses, si serán X tiempo extendido. Por eso le dice, no tengan miedo. Va a ser por un poco de tiempo. Será por un tiempo. Ahora, aleluya, esa es la parte que más me gustó. Dice, pero si permaneces fiel, escúchame bien, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrente a la muerte. Puede ser que tu prueba te lleve a la muerte. Puede ser que tu prueba te ponga al borde de la muerte. Pero aún te llevará a la muerte. Va a un mejor lugar y estará muchísimo mejor. Si permanece fiel. Si permanece. Ese punto es importante. Aquí hay una condición, una condicionante. Si permanece fiel, incluso cuando te enfrente a la muerte, te daré la corona de vida. Aleluya. Te daré en esta tribulación de estos 10 días, te daré la corona de vida a los creyentes.
que permanecen fieles aún en estos momentos difíciles de prueba. Si no claudica, hay muchos que ya ni siquiera van a la iglesia. Llegó el coronavirus, el COVID-19, y nos puso a prueba a todos. ¿O tú crees que fue a ti solo? ¿O tú crees, a ti que me está escuchando? O dile a los que están ahí en tu casa, ¿fue a ti solo que te pusieron a prueba? Nos pusieron a prueba al mundo entero. Por primera vez en siglos, se le da una prueba unánime al mundo entero, que lo puso de rodillas. No fue a ti solo, fue a todos que nos puso a prueba. ¿Por qué nosotros permanecemos y no claudicamos? ¿Por qué nosotros seguimos gozándonos en la presencia del Señor? ¿Por qué seguimos yendo a la iglesia y adoramos y cantamos y alabamos y recibimos la impartición del Espíritu Santo de Dios? Si nosotros como tú fuimos puestos a prueba, de igual manera, muchos han claudicado, muchos han dado la espalda, muchos han dejado el camino, muchos se han olvidado del reino de los cielos. Y por eso siento en mi corazón que justamente en este tiempo es que estamos hablando de los últimos libros de la Biblia, que todos de una manera u otra nos encaminan al verdadero evangelio de Jesucristo, nos encaminan a la corona final, nos encaminan a permanecer, nos encaminan y nos motivan a seguir siendo fieles hasta el final, para estar listo cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y yo te pregunto, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ¿dónde vas a estar? ¿En la cueva, escondiéndote del coronavirus o del COVID-19? No te estoy diciendo que sea irresponsable, no te estoy diciendo que sea ligero. Tienes que mantener la distancia social, tienes que mantener la mascarilla, tienes que mantenerte tomando cosas que eleven tu sistema inmunológico, tienes que seguirte cuidando, tienes que seguir observando las reglas, tienes que seguir lavándote las manos 10, 50 veces, 100 veces en el día, si es necesario. Pero no tienes que dejar de adorar la presencia de Dios en la casa. Mantente fiel y deja de buscar excusas. Aleluya. Porque el que permanezca hasta el final recibirá la corona de la vida. Fíjate que al libro de Éfeso le dijo, te daré del fruto del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna le dice, te daré la corona de vida. Y es interesante ver cómo cada iglesia, el Espíritu de Dios trata de manera diferente. Y dice, todo el que tenga oído para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Nosotros los vencedores, los que vamos a llegar hasta el final, los que vamos a entrar en el reino de los cielos, no tenemos que sufrir la segunda muerte. Y tú me dirás, la segunda muerte, sí, lo vamos a ver en los capítulos en el momento en que lleguemos, para que podamos ir aprovechando el tiempo en cada parte que estamos estudiando. Aleluya. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estoy en el verso 12. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice en el verso 12, estoy en el capítulo 2, verso 12, para los que entraron tarde y entraron ahora. Dale like, dile gloria a Dios, estoy aquí, pero conéctate a esta palabra que estamos enseñando. Estamos en el verso 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Gloria a Dios. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Cuando vimos el capítulo 1, nosotros estos términos ya lo vimos. Vimos el término de la
los 7 candelabros de oro, vimos las 7 estrellas, vimos la espada de doble filo. Y fíjate que a cada iglesia, que fue lo que el apóstol Juan vio, se le utiliza de manera distinta, tanto al final como al inicio. Me gusta, quiero que le dé seguimiento, porque esto tenemos que irlo saboreando, entendiendo y recibiendo una revelación en cada cosa, porque el espada de doble filo, como estuvimos viendo, es la espada que habla de la autoridad de Dios, habla también de su justicia, habla de su verdad, habla de toda su majestad, habla de todo lo que es la espada de doble filo, como es la palabra. La misma palabra de Dios nos dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra en el espíritu, en el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Aleluya. Entonces dice, estoy en la iglesia de Pérgamo, en el verso 12, dice, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo, es el de aquel que tiene la autoridad, de aquel que tiene el poder, de aquel que es justo, de aquel que es soberano, de aquel que es el primero y el último, de aquel que es el alfa y el omega, de aquel que es el poderoso. De aquel que es el alfa y el omega, de aquel que es el poderoso, de aquel que es el único. Y dice, aleluya, dice lo siguiente, estoy en el verso 13, no sé, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, repito esa parte, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarte, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Y antes de continuar esa parte de las quejas, vamos a resaltar y a desmenuzar un poco las cosas que Dios reconoce, lo que el Espíritu está reconociendo de esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo es la antigua capital de la provincia de Asia. Estaba en la antigua capital de la provincia de Asia. Es el lugar donde se usó por primera vez el pergamino. Pérgamo quiere decir en griego ciudadela. Escúchame bien, ciudadela. Se ubica cerca de 80 kilómetros al norte de Esmirna. Vamos a ir viendo el mapa, ¿verdad? Y fabricando el mapa, viendo la distancia en que estaba una, porque ellas iban como en una hilera, en una continuación de la otra. Y se situaba a un monte alto, en un monte alto que dominaba el valle a sus pies. Amén. Y aquí inicia, ¿verdad?, con la doble filo, que es la poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características que está diciendo? O sea, a pesar de que vivían en una ciudad donde era el trono de Satanás, que esto implica que honraban a las autoridades y el poder de Satanás abiertamente. Antipas había padecido, ¿verdad? Era uno de las entidades y eso que se hablaba. Ahora bien, fíjate que cuando dice que tú estás en el trono, o sea, ¿dónde esa iglesia de Pérgamo ejercía su presencia, su adoración a Dios, su creer en Dios, en medio de una ciudad donde se consideraba el trono mismo de Satanás, porque era una ciudad que adoraba a Satanás abiertamente, o sea, adoraba a los demonios abiertamente?
Entonces era mucho más difícil de ellos permanecer porque tenían mucho más cosas en contra. Entonces, por eso en una de las cosas que le dice, aun cuando tú estabas en medio de un lugar como ese, ay Dios mío, yo no sé lo que a quién le está hablando Dios. Yo no sé en el lugar que tú te encuentras y tú me estás diciendo, pastora, lo que pasa es que usted no sabe que donde yo vivo, al lado, yo tengo una bruja que tiene un altar. Pero en la otra esquina, yo tengo un brujo que lo consulta. Pero atrás de mi casa hay una mujer que hace trabajo y que lee la taza y que hace muchísimas brujerías, muchísimas cosas. Y que me viven mandando y tirando cosas. Usted porque no sabe, usted cree que es fácil permanecer, usted cree que es fácil servirle a Dios bajo esas circunstancias. Y yo vengo a decirte, te voy a responder a lo que estás sintiendo y estás pensando. Así como esta iglesia de Pérgamo subsistía en medio del corazón de satánico, ¿verdad? Como le llama literalmente, como le llama, el donde Satanás tiene su trono. O sea, ella permanecía. Ellos, que son la iglesia, permanecían fieles. Yo quiero decirte que si te tocó vivir en ese lugar, no es es el mejor, lamentablemente, pero tú puedes permanecer fiel a Dios y subsistir. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la luz y la oscuridad no puede permanecer donde hay luz. Tú tienes a Cristo Jesús de tu lado. Tú cerca tu casa, los techos, porque hay que cercar los aires por encima para los espíritus voladores, esos espectros. Cerca tu casa, tus ventanas, tu puerta y permanece fiel. Aun cuando dentro de tu casa estás conviviendo con personas que son contrarias a lo que tú puedes creer o a lo que tú has creído si ya eres cristiano o a lo que tú al camino que tú puedes seguir si aún no lo eres, pero se te ha entendido que es difícil hacerlo. No, el Espíritu de Dios tiene el poder para quitar la oscuridad, tiene el poder para traer luz, tiene el poder para sanar, para limpiar, para levantar, para estar a tu favor. En el nombre de Jesús, no llegan, no van a interrumpir tu vida en Dios, porque el Espíritu de Dios te cerca. El Espíritu de Dios te cerca. El Espíritu de Dios te cerca. El Espíritu de Dios está a tu favor. El Espíritu de Dios te cerca. El Espíritu de Dios está contigo. Él va a estar y te va a resolver todas las situaciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como la iglesia de Pérgamo pudo subsistir, pudo mantenerse, pudo estar firme. Fíjate que le dice, en medio de ellos, dice, cuando murió Antipas, ¿verdad? Porque en la manera en que murió, dice como mártir, o sea, murió siendo un mártir, o sea, fue un hombre que sufrió. Entonces, como pasó esto, ellos, dice, aun cuando pasó esto, no se desmayaron, no se echaron para atrás, no dijeron, bueno, yo no puedo continuar porque nos van a matar o vamos a hacer un mártir. No, permanecieron fieles. Amén. Es lo que me está diciendo la palabra. Y dice en el verso 14, ahora viene la parte que ellos fallaron. Y dice, verso 14, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras alguno de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam o de Balaam, de Balaam? O sea, los dioses ajenos de Baal, ellos tienen enseñanza, ponían, entonces ellos qué hacían, que le estaban tolerando. Recuérdate que siempre te he enseñado que no puedes ser tolerante. Tienes que ser radical. En Dios hay que ser radical. En Dios hay que ser radical. No puedes tolerar. Tienes que ser radical. No puedes ser tolerante. Tienes que ser radical. No puedes. Y eso es lo que le estaba reclamando, que habían tolerado a aquellos que a quienes la enseñanza de Baal, quien les enseñó a Balac
cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolo a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a comer pecados sexuales y a cometer pecados sexuales. De modo, ¿verdad? De modo parecido entre ustedes. Hay algunos nicolaitas. Acuérdense que hablamos de los nicolaitas, que eran los que molestaban, perseguían y estaban constantemente atacando a la iglesia. Entre ellos habían nicolaitas que siguen esas mismas enseñanzas. Dice, arrepiéntete de tu pecado, y de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate que esta iglesia inicia, el mensaje de esta iglesia inicia, el que tiene la espada de doble filo. Y en el capítulo 1 decía que salía de su boca una espada de doble filo. Esa es la palabra de doble filo, saliendo de la boca del Espíritu de Dios. Dice, vendré contra ti con la palabra de Dios como una espada de doble filo, por cuanto has tolerado a los que están enseñando a ver a dioses ajenos, a los nicolaitas, a los que están en contra de la palabra. Tú no puedes ser de Dios, tú no puedes servir a Dios, pero a la vez estás jugando con el pecado, estar entrando en pecados sexuales, porque estás contaminado, estás corrompido, te has mezclado. Y se te ha mezclado, y si te has contaminado, dice el Señor en esta noche que te arrepienta, que cambie tu rumbo, que cambie tu caminar, que empieces a creerle a Dios y a servirle a Dios con fidelidad, con amor, purificado, limpio, santo, sano, en el nombre de Jesús, y deje de estar pecando. Reconcíliate con el Señor. Porque si estás viviendo dos vidas y estás viviendo en dos aguas, entonces estás pecando. Dice, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, le daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Aleluya. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Y todo aquel que lo reciba, y todo lo que salgan vencedores, le daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo. Repito esto porque es importante que entiendan la recompensa de una piedra blanca y un nombre nuevo. Dice que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Dios mío, es importante que nosotros entendamos que tenemos que tomar decisiones radicales y no dejarnos contaminar ni arrastrar para poder salir vencedor y permanecer hasta el final. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias por estar ahí. Sigue compartiendo este mensaje porque es importante que los hijos de Dios, los creyentes, pues lo entiendan, lo aprendan y lo pongan por obra. Así que lo dejamos hasta esta iglesia. Continuamos el próximo miércoles con la siguiente iglesia. Y es importante que los lea, lee los libros, lee el Apocalipsis, lee antes de venir a la enseñanza, y así pues ya tiene algunas preguntas, ya puede ir contestando y entender de qué estamos hablando. Y la revelación es más fresca. Así que en el nombre de Jesús te bendigo
y todo aquel que está ahí y que ha decidido abrir su corazón, haga la oración de fe. Abro mi corazón y te entrego mi vida. Hoy quiero, Señor, ser tu hijo porque quiero permanecer y salir vencedor hasta el final. Inscribe mi nombre en el libro de la vida porque cuando ya se pase lista, sea yo encontrado. Y porque he reconocido que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Aleluya. Quiero que tu Espíritu Santo esté conmigo todos los días de mi vida. Y que si permanezco, que cuando salga vencedor, yo reciba también mi nombre nuevo en esa piedra blanca. Aleluya, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios hará resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, de mí, de todos nosotros misericordia. Y terminamos como siempre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, diga, guarde mi corazón y guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque si eres fiel, porque siempre estás ahí, porque ha estado con nosotros y nos ha traído hasta este momento. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Que esta semilla que se ha sembrado en nuestro corazón sea guardada tanto en nuestra mente como en nuestros corazones. En el dulce y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hasta una próxima entrega, hasta un nuevo tiempo, hasta un nuevo momento. Dios te bendiga. Amén.